Hola, somos los profesores Sandra Belis y Juan Carlos Lares y te damos la más cordial bienvenida a la asignatura Gestión Financiera. En esta oportunidad veremos lo referente a indicadores, índices o razones financieras. En cuanto a indicadores, índices o razones financieras, veremos 4 tópicos. El primero, índices de solvencia o liquidez. El segundo, índices de endeudamiento o apalancamiento. El tercero, índices de operatividad. Y el cuarto, índices de lucratividad. ¿Por qué tocaremos 4 rubros o tópicos? Porque ellos manejan información diferente de la empresa. Cuando nos referimos a los índices de solvencia, estamos hablando de la cantidad de dinero que tienen ellos al corto plazo, es decir, cuán solvente y líquida es al corto plazo. Cuando hablamos de apalancamiento, estamos hablando de el endeudamiento de la empresa. Cuando hablamos de la operatividad, estamos hablando justamente de los ciclos de operatividad y de las rubros o cuentas involucrados en ellos. Y cuando hablamos de la lucratividad, estamos hablando de cuánta es la ganancia que produce la empresa, cuán rentable es y de dónde provienen esas ganancias. Empezamos con los índices de solvencia. Debemos considerar que las cuentas o partidas involucradas son todas aquellas que conforman el activo corriente. Entre ellas podemos destacar la caja, el banco, las cuentas y efectos por cobrar y el inventario de mercancía. En esta ocasión les explicaré lo que tiene que ver con la primera fórmula llamada razón corriente. La razón corriente me dice que debo dividir el total de mis activos corrientes entre el total de mis pasivos corrientes. El estándar o el parámetro para determinar cómo va la empresa de acuerdo al resultado obtenido es 2:1. ¿Qué significa eso? Que por cada bolívar de pasivo yo debería tener el doble de activos. Es decir, por cada bolívar de pasivo debo tener 2 bolívares de activos. Adicionalmente explicaremos otra fórmula llamada prueba ácida. Esta es muy similar a la anterior, con la diferencia que acá le vamos a restar el monto correspondiente al inventario de mercancía. Si por ejemplo tenemos un resultado de 1, ¿qué significa esto? Significa que las cuentas de caja, banco, cuentas y efectos por cobrar valen 1 bolívar. ¿Por qué? Porque le estamos extrayendo el inventario de mercancía. Otra deducción que podemos sacar es que el inventario de mercancía corresponde a 1 bolívar en comparación con las otras cuentas. ¿Por qué? Porque la suma de las otras cuentas más el inventario de mercancía me va a dar un total de 2. Este 2 que habíamos establecido en el estándar anterior, donde decíamos que por cada bolívar de pasivo debo tener el doble de activos. Existe una tercera fórmula que la llamamos la prueba extra ácida. Adicional al inventario de mercancía, le tenemos que descontar lo referente a cuentas y efectos por cobrar. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, si obtengo un resultado de 0.25, quiere decir que eso es lo que le corresponde a la caja y el banco. ¿Por qué? Porque ya anteriormente le he extraído los montos correspondientes al inventario, efectos y cuentas por cobrar. No sé si recuerdas, pero en principio habíamos hablado que el inventario de mercancía corresponde a 1 bolívar de un total de 2. En este caso, la prueba extra ácida me está diciendo que resultó ser 0.25, por lo que corresponde el monto para la caja y el banco. Y la diferencia, es decir, el 0.75, corresponde a las cuentas y efectos por cobrar. Cuando sumamos estos 3 renglones, el de la caja y el banco con 0.25, el de las cuentas y efectos por cobrar por 0.75 y el del inventario de mercancía que da 1, nos da en una totalidad de 2, que viene siendo el monto o el primer resultado obtenido con la primera fórmula. Es muy importante hacer esta distribución de cada una de las cuentas o de los sectores que corresponden al activo corriente. ¿Por qué? Porque así podemos visualizar de manera más clara cuál es el monto mayor
de la cuenta o cuál es la cuenta que tiene un monto mayor. En este caso vemos que el inventario de mercancía es la cuenta que posee un monto mayor, en este caso de 1. Luego le siguen las cuentas y efectos por cobrar que tienen 0,75 y por último la caja y el banco que corresponde a un valor de 0,25. ¿Qué podemos deducir de los índices de solvencia? Que aquí están involucrados dos rubros o secciones como son el activo corriente y el pasivo corriente, que mientras mayores sean mis activos corrientes voy a tener más posibilidad de tener mayor liquidez o mayor dinero para poder costear todas las actividades de la empresa, por lo menos al corto plazo. Empezamos con los índices de apalancamiento o endeudamiento. En este sentido, debemos considerar que las cuentas involucradas acá serán las del renglón de los pasivos corrientes. Entre ellos podemos destacar las cuentas y efectos por pagar, los impuestos por pagar, los préstamos bancarios por pagar o cualquier otro por pagar que conforme el renglón de los pasivos corrientes. La primera deuda que vamos a ver es la primera fórmula que vamos a ver es la que corresponde a la fórmula de la deuda o del endeudamiento total, que me dice que debo dividir el monto de mis pasivos totales entre el monto de mis activos totales. Este monto va a dar en porcentaje, por lo tanto debo recordar multiplicarlo por 100. El estándar o parámetro para la fórmula de la deuda es hasta 33%. ¿Qué significa esto? Que si el resultado obtenido es 33% o hasta 33%, la empresa tiene la posibilidad de cubrir todas sus deudas o todos los pasivos en el corto plazo. Un resultado superior a un 33% significa que la empresa está comprometida y va a tardar más en pagar sus deudas, o por lo menos se pone en riesgo el pago de ellas. La segunda fórmula que veremos en la sección del apalancamiento es la fórmula de la garantía. La fórmula de la garantía me dice si tengo el número de activos corrientes suficientes para yo poder cubrir las deudas a corto plazo. Aquí el resultado no será en porcentaje, es como la primera fórmula que vimos de la razón corriente, donde el parámetro es una relación 2:1, es decir, por cada bolívar de pasivo debería tener el doble de bolívares de activos corrientes. Tenemos otras dos fórmulas a estudiar, la fórmula del endeudamiento a corto plazo y la fórmula del endeudamiento a largo plazo. En este caso, las fórmulas vienen siendo también el pasivo corriente entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente entre el patrimonio neto. En el caso del corto plazo, un resultado mayor o igual entre 20 y 30% me indica que la empresa tiene un buen poder de negociación al corto plazo, es decir, va a poder cubrir con sus deudas u obligaciones al corto plazo. En el caso del endeudamiento a largo plazo, si este es mayor a 1, quiere decir que la liquidez ya se pone en riesgo, es decir, no tengo dinero suficiente para cubrir. Y si el endeudamiento a largo plazo es menor a 1, quiere decir que tengo una mayor capacidad de liquidez o de solvencia. Llegamos a la tercera sección o al tercer renglón de los índices, indicadores o razones financieras, como lo son los de operatividad. Como lo dije anteriormente, aquí vamos a tener en consideración todas las cuentas involucradas en la operatividad de la empresa. El primero de ellos es el índice de rotación, que involucra las ventas al precio de costo entre el inventario promedio. Cuando mayor sea este indicador o este resultado, mayores serán las ventas. Pero debo considerar la actividad de la empresa, ya que hay diferentes tipos de empresas. Tenemos, por ejemplo, las empresas que con el ramo de los supermercados
Para ello necesitaré un índice de rotación mayor o igual a 25. En el caso de las industrias puede ser 4 a 5 y en el de las otras grandes empresas mayor o igual a 8. Es necesario destacar que los resultados obtenidos en las rotaciones vienen expresados en número de veces al año. Quiere decir que si me da un resultado de 25, eso significa que la índice de rotación es de 25 veces al año. Si me da 4 o 5, quiere decir que es cada 4 o 5 veces al año que rota las ventas. Y en el caso de las grandes empresas o grandes superficies, si es mayor o igual a 8, significa que tarda 8 veces al año en rotar. La segunda fórmula es la rotación de inventarios de mercancía. Como lo ven, debemos multiplicar primero el inventario promedio por 365 y luego dividirlo entre el costo de venta. El resultado obtenido me va a indicar el número de días que el inventario va a estar disponible. A medida que este valor disminuye, las ventas aumentan. ¿Por qué? Porque estoy saliendo de mercancía, es decir, ellas disminuyen. ¿Por qué? Porque las estoy vendiendo. La rotación de inventarios aplica para aquellas empresas que compran y venden mercancía. En este caso, si se le presenta a usted un ejercicio de una empresa de servicio, no vas a poder aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque las empresas de servicio no manejan inventario de mercancía, no venden productos. Seguidamente tenemos otras dos fórmulas que son la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar. Aquí mismo te indicamos la fórmula. En el caso de las cuentas por cobrar, trabajamos con las ventas a crédito entre el promedio de las ventas por cobrar. Y en el caso de la rotación de cuentas por pagar, hablamos de las cuentas por pagar entre el costo de venta. Mientras más alto sea el valor dado en estas rotaciones, que ya lo dije anteriormente, viene expresado en número de veces al año, pues más favorable es. En este caso, en la rotación de cuentas por cobrar, indica cuánto tarda una empresa en convertir las cuentas por cobrar en efectivo, es decir, cuánto tardo en cobrarlas. Mientras más alto sea, quiere decir que tardo menos tiempo, porque rota mucho más veces al año. En el caso de la rotación de cuentas por pagar, indica el plazo promedio que los proveedores nos otorgan para el pago de nuestras cuentas. Evidentemente, cada sector puede determinar un rango de día estándar. Todo depende de los créditos o los días para cancelar que nos den nuestros proveedores. Llegamos al cuarto renglón de los índices, indicadores o razones financieras y tenemos la porción del rendimiento o de la lucratividad. La primera fórmula que veremos es del margen de utilidad bruta. Aquí necesitaremos el valor de la utilidad bruta para dividirlo entre las ventas netas. Cada uno de los márgenes de utilidad o de rendimiento de este renglón de lucratividad debe multiplicarse por 100. ¿Por qué? Porque vienen expresados en porcentaje. En el caso del rendimiento sobre activos, voy a necesitar la utilidad neta entre el total de activos. ¿Qué me indica este resultado? Que si el rendimiento sobre activo es mayor a 5, la empresa es rentable. Adicionalmente tenemos la fórmula del rendimiento sobre el patrimonio. Voy a necesitar igualmente la utilidad neta, pero dividida entre el total patrimonio. Aquí hay varias cosas a tomar en cuenta. Si por ejemplo el rendimiento sobre el patrimonio es mayor que el rendimiento de activos, quiere decir que la empresa tiene una mayor rentabilidad financiera. Sin embargo, si estas son iguales, quiere decir que la empresa no tiene deuda. Y si el rendimiento sobre el patrimonio es menor al rendimiento sobre activos, quiere decir que el costo medio de la deuda es superior a la rentabilidad y esto no es favorable. Adicionalmente a esto tenemos otras dos fórmulas que son la del rendimiento sobre venta y el rendimiento sobre dividendo.
En el caso del rendimiento sobre venta, vamos a necesitar la utilidad neta dividida entre las ventas netas. Para considerar si el rendimiento sobre venta es mayor a 1, quiere decir que los gastos han sido mayores que el beneficio. Si el rendimiento sobre venta es menor a 1, quiere decir que los beneficios han sido mayores que los gastos. En el caso del rendimiento sobre dividendos, recordemos que los dividendos es la cantidad en bolívares que se obtienen los accionistas o los dueños de empresa que tienen participación en las acciones por efectos de ganancias. Se reparten dividendos, ¿por qué? Porque la empresa ha sido lucrativa y por lo tanto se le dedica una porción de ese pago a los accionistas y esa porción se llama dividendos. En caso del rendimiento sobre dividendos, vamos a necesitar la utilidad neta entre las acciones en circulación. Es una fórmula que no es muy aplicable comúnmente. Más que todo trabajamos con el rendimiento sobre ventas, sobre el patrimonio, sobre los activos. Pero este rendimiento sobre dividendos nos indica la relación entre los dividendos por acción repartidos por una sociedad o una empresa en el último año y el precio de esa acción. Resumiendo hasta ahora, tenemos que las razones de solvencia nos ayudan a saber la cantidad de dinero que tenemos a corto plazo. Las razones de apalancamiento nos ayudan a saber cuán endeudada está la empresa. Las razones de operatividad nos ayudan a saber cómo están los ciclos o rotaciones de las cuentas vinculadas con la operatividad. Ya vimos que están las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el inventario de mercancía. Y las razones de lucratividad nos ayudan a saber si la empresa obtiene utilidades o ganancias y de dónde proviene esta. Evidentemente, si abres una empresa, lo ideal es que tu ganancia o tu rendimiento provengan de tus ventas, no de tus activos ni del patrimonio. Seguidamente, le dejamos como tarea para el hogar calcular los índices o razones financieras del ejercicio que le estaremos suministrando. No te olvides hacer los ejercicios que manda el profesor, practicar, ensayar la redacción de los párrafos del análisis, que es la parte que más cuesta a los estudiantes, ser curioso con las cifras obtenidas, es decir, plantearte y cuestionarte el porqué de esta, buscar las relaciones entre los rubros y plantear recomendaciones en el análisis. Si has llegado hasta acá, agradecemos la vista de este video porque implica que estás interesado en saber más de contabilidad, en este caso lo que corresponde a índices, indicadores o razones financieras.